Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. I am so happy you've taken some time to spend with us and watch one of our Sunday messages. I'm going to ask you to get ready for an impartation of the Holy Spirit through the Word, whether it be myself, my wife, or one of our staff ministers. The important thing that God is ready to minister this Word for you. In the name of myself, my wife, and the entire Life Mission World Outreach family, we thank you for spending time with us. Be touched by the Lord. Amen. Hallelujah. Aleluya. Praise the Lord. Aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia. Let's open the Word of God. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. En Génesis capítulo 11. In Genesis, first book of the Bible, chapter 11. Y vamos a buscar leer el verso del 1 al 8. We'll read 1 through 8 of chapter 11 of Genesis. Adoramos el nombre del Señor. Worship the Lord. Aleluya. Génesis capítulo 11, verso del 1 al 8. Y lee de la siguiente manera. Aleluya. Toda la tierra, oiga bien, hablaba la misma lengua y hablaban las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron los unos a los otros: vamos a fabricar ladrillos, vamos a cocinarlos bien. Y usaron ladrillo en lugar de la piedra y asfalto en lugar de la mezcla. Y dijeron: vamos a edificar una ciudad, una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados, oiga bien, sobre la faz de toda la tierra. Y el Señor dice que bajó, descendió para ver la ciudad y la torre que había edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, ellos son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Yo quiero que usted preste atención a esas palabras. Ellos son un solo pueblo, oiga, y tienen una sola lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se proponga hacer les va a ser imposible. Y dijo el Señor: vamos. Es el Señor hablando, pero mira, habló en plural. Dijo: vamos. Eso significa que ahí estaba presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos, bajemos allí y confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje el uno del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Léelo en inglés, por favor. Genesis 11, 1 through 8. And now the whole world had one language and a common speech. As men moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there. They said to each other, come, let us make bricks and bake them thoroughly. And they used brick instead of stone and tar for mortar. And they said, come, let us build ourselves a city with a tower that reaches up to heaven, that we may make a name of ourselves and not be scattered over the face of the whole earth. But the Lord came down to see the city and the tower and the men that were building it. And the Lord said, as one people speak the same language, they have begun to do this, then nothing they plan will be able to be impossible for them. Come, let us come down, confuse their language so they cannot understand each other. So the Lord scattered them from there and all over the earth, and they stopped building in the city. That is why it is called Babel, because there the Lord confused the language of the whole world. From the Lord scattered them from the face of the whole earth. Yo le he titulado este mensaje, se puede sentar. ¿Sí? You may be seated. Aleluya, adoramos el nombre del Señor. Yo le he titulado a este mensaje, oiga bien. I have titled, and listen closely, the title of this word. El problema que tengo es que no le tengo traducción al español, pero se lo voy a decir en inglés. I want to say it in English because I couldn't find a Spanish translation. El título del mensaje es Stop Babbling. And that's it right there. Stop babbling. Stop Babbling. ¿Ok? ¿Cómo? Misael, ¿cómo diríamos en un buen español? Stop babbling. Deja de estar hablando pamplina. Stop babbling. Stop babbling. Babosería, ¿verdad? Stop babbling. Oiga bien. El famoso life coach, lo que se le conoce como un life coach, A famous life coach, que se conoce de nombre Anthony Robbins, dijo: Anthony Robbins, once said,
que la forma en que nosotros nos comunicamos con otros y con nosotros mismos, that in the hours that we spend communicating to others and to ourselves, ultimadamente va a determinar ultimately will determine la calidad de vida que tú vas a vivir. the quality of life that you will live. El tiempo que tú pases comunicándote con otras personas y contigo mismo, The time that you spend communicating to others and to yourself va a determinar tu calidad de vida. determines the quality of your life. Mucha gente sabe hablar, A lot of people know how to talk, pero hay mucha gente que hablan pero no comunican. that talk but do not Hay communicate. un problema en el lenguaje. There's a problem in language. Yo me acuerdo que años atrás, algo cómico que me ocurrió. I remember something funny happened to me a few years ago. Cuando mi esposo estaba comenzando la compañía que él tiene, When my husband was starting the company that we own, ajá, vino un señor y nos llamó por el teléfono, oiga esto. someone called us by telephone, Y ese señor se estaba retirando y estaba vendiendo su compañía a mi esposo. and he was retiring and he was selling his company to my husband. Y entonces él tenía un acento raro y yo no lo entendía muy bien. And he had a heavy Irish accent. Era irlandés. That's what it was. Entonces pues yo estaba anotando y yo le digo, deme su dirección. And I was writing some things as a message and I asked him, what is your address? Y él me dice, my address is And he would say, my address is la whatever. New Jersey. You would go to New Jersey. Y yo digo, New Jersey. Pues yo vine y escribí N-E-W So I go N-E-W J-A-Z-Z-Y. J-E-Z-Z-Y, New Jersey. Yo puse Jersey, ¿verdad? Como si fuese jazz. Entonces cuando mi esposo llegó a casa, And then when my husband came from work, yo dije, recibiste una llamada muy we had importante, a phone call today. pero él dijo que era de New Jersey. He says it's from New Jersey. Y mi esposo me mira y me dice que, And I look at him and I say, what? y yo dije, New Jersey. Yo decía, él decía New Jersey. New Jersey? Pero eso es un poco de las muchas cosas que a mí me pasaron. And many things that happened to me. Estábamos a punto de casarnos. And one time we were about to get married. Estábamos en medio de la sala con un gran grupo de mi familia. And there's a big, large portion of my family there living. Nosotros nos íbamos a mudar al condado de Rockland. And we were moving to Rockland County. Y en aquel tiempo mi tío pregunta frente a todo el mundo, And my uncle in front of everyone asks me, ¿dónde es que tú vas a vivir? where is it that you're going to move to? Y yo bien chata digo, And I'm all excited and I say, Rikers Island. I'm moving to Rikers Island. Ustedes no dan Rikers Island está la cárcel. You guys know Rikers Island is a jail. Y cuando yo dije Rikers Island, When I said Rikers toda la Island, familia hizo what? everybody was, what? Y mi esposo dice, I hope not. And they said, I hope you're not moving there. Y son muchas cosas que me han pasado a mí con el idioma anglosajón. And there's a few things that have happened to me with the English language. Y todo tiene que ver con el asunto de la comunicación. And it has to do with the issue of communicating. Tengo la costumbre de llevar en mi carro CDs que contienen toda la Biblia grabada. I have CDs of the entire Bible in my car. Porque cuando no me da tiempo de leer en mi hogar según conduzco hacia mi trabajo, puedo escuchar la palabra. On those occasions I don't have time to read the Bible, I listen to it in my commute. Y parece ser que soy una persona que aprendo más escuchando que leyendo. And it seems to me I learn quicker listening than reading. Porque cuando puse el CD de Génesis capítulo 11, Because when I put the CD of Genesis 11, y aquel hombre que leía la palabra decía que el Señor, he aquí, esto es un pueblo que tienen una misma lengua. and when the man was reading out loud and dictating this verse where it says that the Lord said the people have just one tongue, Dice que tenían un lenguaje en común y que todos hablaban la misma cosa. Oiga everyone bien. had one language in the entire world. Eso a mí inmediatamente me captó la mente. And that captivated my mind. La unidad que había entre esta The gente, unity of mankind back then. si tú miras el verso 4, If you see verse 4, dice que ellos dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre que la punta, la cúspide alcance el cielo. come, let us build ourselves a city and a tower that reaches heaven. Esto estaba ocurriendo 101 años luego de que ocurrió el diluvio de Noé. Oiga bien. This was happening 101 years after Noah and After the Noah, rain. the rainfall. ¿Ok? Y en el verso número 6, oiga, And in verse 6 we see
que Jehová miró desde el cielo y dijo, And the Lord said that he saw from heaven, el pueblo es uno, the people are one. tienen un They lenguaje have one language. y han comenzado a obrar, a trabajar. And they've begun to work. Y él dijo las siguientes palabras: And he said the following thing. nada los va a detener de que ellos hagan lo que se han propuesto en su corazón. Nothing's going to stop them from doing what they proposed in their heart. Inmediatamente sentada en mi carro, Immediately sitting in my car, el Espíritu Santo habló a mi espíritu y me the dijo: Holy Spirit spoke to my heart and cuando told la me, iglesia del Señor tiene un mismo lenguaje, where the church of God has cuando one la language, iglesia, la gente de la iglesia habla un mismo idioma, and the church speak one language, no hay nada que pueda detener en lo que esa iglesia se proponga. nothing can stop what that church proposes to do. Cuando tú hablas y yo hablamos, tú y yo hablamos el mismo idioma, el mismo When you and I lenguaje, speak the same language, nada nos puede detener. nothing can slow us down. Nada es imposible para la gente que se comunica y que hablan el mismo idioma. Nothing's impossible for those that communicate and speak the same Tú lo language. sabes. You know it, Y Dios lo and sabe. God knows it. Dios lo confirmó cuando dijo: God confirms it when He says, si como un pueblo as one people hablan el mismo lenguaje, speak the same language, nada de lo que ellos planeen, oigan nothing bien, that they shall plan será imposible para shall ellos. be impossible for them. Lo que estaba uniendo a aquel grupo de gente What was unifying that group of people era que estaban hablando un mismo idioma. was that they were speaking the same dialect, same language. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando no hablamos el mismo idioma? So what happens when we don't speak the same language? Si tú miras el verso 7 y 8, If you see verse 7 and 8, dice que Dios dijo: vamos a bajar and God said, let us come down. y vamos a confundir la lengua de ellos Let us confuse their language para que no se entiendan como hablan. so that they not understand each other. Y mira lo que dice el verso 8. And the results are in verse 8. Debido a esto, And Because of because of this, Dios los dispersó God dispersed them, y dejaron de edificar la ciudad. and they stopped edifying that city. El acto de edificar, esa palabra, The act of edifying that habla de progreso. Oye, speaks of progress. Listen, habla de avance, listen of advancement. habla de sueños, Talks about dreams. habla de planes Talks futuros, about future plans, habla de metas en tu vida. goals in your life. Ahora en este verso Now in this verse, se dice it says que cuando dejaron de hablar lo mismo entre ellos, when they stopped speaking the same se language, comenzó a hablar de planes they cancelados, started talking about canceled plans. echaron a un lado todos los sueños que They tenían, put to the side all the dreams they had. los sueños fueron They abandonados, were abandoned, those dreams. nada se llevó a cabo. Nothing was accomplished. El verso 9 te So dice: verse 9 shows por esta us razón, that for this reason, aquella ciudad that city se quedó incompleta was incomplete. y le pusieron por And nombre they called it Babel, the city of Babel. ciudad de confusión, City of confusion. ciudad incompleta. An incomplete city. ¿Se puede imaginar usted lo que ocurrió en aquel lugar cuando toda esta gente que hablaban un mismo idioma, Could you imagine what happened in the city when everyone had the same language? de momento comenzaron a hablar otros idiomas y no se entendían? Each one started speaking a different language and could not understand each Cuando yo other. recibo y oigo aquella palabra, When I receive and hear that el word, Espíritu Santo me the dice, Spirit of God speaks to como me in iglesia tongues. del Señor, Just like the si church of hablamos God, el mismo idioma, we must speak the same si estamos language. hablando de la misma cosa, We must speak the same si thing. tenemos un mismo We sentir, have the same feelings. nada nos puede detener. Nothing can stop us. Bendito el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Ahora, Now, para que tú y yo podamos alcanzar el propósito, el sueño y la meta que Dios ha designado para nuestra so vida, you and I can reach our goals, dreams, and the things God has in our tenemos lives. que hablar un mismo We idioma. must speak the same language. ¿Cuál es el idioma? And what is the language? Gracias por preguntarme. Thank you for asking. Es el lenguaje del Espíritu. It's the language of the Spirit. Es el lenguaje que cuando la gente lo habla suena de esta manera. It's when people speak it, it sounds this way. Filipenses 4:13. Philippians 4:13 says, todo lo puedo en Cristo que me I fortalece. can do all things in Christ who gives me strength. Es Mateo 17:20. Matthew 17:20. Si tú le dices a este monte, mueve y traspásate y vete al otro lado del mar, ese monte se va a If you mover. tell the mountain by faith to move, it shall be moved. El lenguaje del Espíritu, ese es aquel The language of the Spirit is que encuentras en
find in Matthew 19:19 que le dice that says que lo que tú ates y desates aquí en la tierra, that you bind and loosen here on earth, en el cielo Dios también lo va a atar y lo va a desatar. so shall it be the same in heaven, that he shall loosen and bind. Eso es hablar en el lenguaje del Espíritu. That is to speak in the language of the Spirit. El lenguaje del Espíritu es el lenguaje de la fe. The language of the Spirit is a language of faith. Por eso es que Jesús lo dijo. That's why Jesus himself said, Lucas lo dijo en el capítulo 18. and Luke 19 and 18, Mateo lo dijo en el 19. Matthew said it in chapter Y 19, Marcos te lo dijo en el 10. and Mark says it in chapter 10. Porque lo que es imposible para los For hombres, that is impossible for man, para Dios es posible. for God is possible. Aprender un lenguaje y un idioma no es nada fácil. To learn a new language is not easy, Especialmente cuando ya somos adultos y hemos entrado en edad. especially when we're adults. Jesucristo entendió esto. Jesus Christ understood this. Hablándole a los discípulos y a la gente que escuchaba, oye bien. When he was speaking to the disciples and all that would hear him, En Juan capítulo 8, verso 43, in John 8:23, 43, 43, cuando le habló a los judíos, oye, le dijo, when he spoke to the Jews, he told them, ¿por qué es que ustedes no entienden lo que yo les digo? why is it that you do not understand what I speak? ¿Por qué es que ustedes no entienden mi palabra? Why don't you understand my words? El que no oye la palabra, oye bien, Listen, those that do not hear my words no conocen. do not know. El que no conoce, He that doesn't know no entiende. does not understand. El que no entiende, He who does not understand no puede hablar el lenguaje del Espíritu. cannot speak the language of heaven. ¿Tú entiendes? Do you understand? Si tú no conoces, If you do not know, understand, no puedes entender. you cannot understand. Y si no entiendes, If you do not understand, no lo puedes hablar. you cannot speak it. Primero tienes que conocer. First, you need to know. Por eso es que es a veces difícil That's why it is difficult sometimes. cuando tú vas a tus amistades When you go to your friends que no conocen a Dios that do not know y God, tú comienzas a hablarle el lenguaje del and Espíritu. you start speaking things of the Spirit. ¿Cómo es que reaccionan? How do they react? Te miran como si tuvieses dos They cabezas. look at you like you have two heads. Dices que estás loco. They say you're nuts. Tú hablas de They're imposibilidades talking about y impossibilities. ellos hablan del presente. And they're talking about the present. Tú hablas de palabras proféticas You're talking about prophetic y ellos words. lo único que pueden ver es tu presente y tú no pueden ver tu futuro. All they see is you in the present. They can't look into your future. Otros lo que hacen es que te dan una mirada en blanco, Some of them just give you that stare, that blank stare. como si tú estuvieses hablando un idioma de otro planeta. Like you've been speaking something of another planet. El ejemplo mayor de esto lo encontramos en Juan capítulo 3. And we see that example in the Bible in John chapter 10, 3. Había un estudioso, un hombre líder de la sinagoga que se llamaba Nicodemo. Oye, Nicodemus was a leader within the synagogue. se acercó de noche porque quería conocer más de He Jesús. wanted to know about Jesus, and he went to him at late at night. Y Jesús le dice, Nicodemo, si tú quieres entrar al reino de los cielos, tú tienes que nacer de nuevo. Lenguaje del Espíritu. And he told Nicodemus, if you want to know, you need to be born again. Language of the Spirit. Nicodemo se volvió loco, no entendía lo que Jesús hablaba. Nicodemus was crazy. He just did not understand what Jesus was talking Él about. dijo, ¿cómo es posible que yo me vuelva a meter nuevamente en la matriz de mi madre y vuelva a nacer? And he actually asked, how can I go back into the womb of my mother? Jesucristo le dijo, el que no nace de nuevo And Jesus told him, those that have not been born again no puede entrar al reino de los cannot cielos. enter the kingdom of heaven. Y Juan capítulo 3, en ese mismo capítulo, In John chapter 3, in that same exact chapter, en el verso número 5, in verse 5, Jesucristo va y le dice, Jesus goes and tells him, Jesús, en verdad te digo, very, very I say, que si tú no naces del Espíritu, that if you do not be born again, nuevamente hablando del Espíritu, again talking about the Spirit, tú no puedes entrar al reino de los you cielos. shall not enter the kingdom of heaven. Lo que estaba hablando es que la gente que habla el lenguaje del Espíritu, What he's saying is that those people that speak the language of gente the que Spirit, habla el idioma del Espíritu, people that speak the language of the Spirit, son gente que ha nacido de nuevo. are people that are born again. Porque hay una naturaleza nueva en tu vida. Because there's a new nature in your life. Romanos 8:14 Pablo dijo Romans 8:14, Paul que says todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, that all those that are guided by the Spirit of the Lord, esas son la gente que son los hijos de Dios. those are the real children of
children of God speak the language of the Spirit. pero son aquellos que el Espíritu Santo ha nacido dentro de ellos. And it's those that have been born again. Por eso es que la palabra dice That's why the Bible says que todos hemos sido creados, that we have all been created, pero no todos somos hijos de but Dios. we are not all children of God. Puede parecer cruel, It could be cruel, pero es una realidad. Es una realidad, but es it's el reality. reality. Todos somos creados por Dios, We are all created by God, pero los únicos que son hijos de Dios son los que han nacido del Espíritu. but only the sons of God are those that are born of the Spirit. Según creces y maduras en el conocimiento de la palabra, oye bien, And listen, as you grow and mature in the Word of God, entonces es que tú sigues hablando el lenguaje del and Espíritu. that's how you develop more of the language of the Spirit. Si no tenemos un lenguaje en común, If we don't have a common language, otro problema que como iglesia vamos a tener another person that the church is going to have es que se nos va a pasar el tiempo. is that we're going to be wasting time. Si tú no hablas el lenguaje del If you Espíritu, do not speak the language of the Spirit, el momento y la temporada que Dios ha escogido para tu vida se te puede pasar. your season and your moment can go by you and you miss it. Juan capítulo 11, verso 23. John 11:23 says, Marta lloraba. Martha was crying. Jesús, no llegaste a tiempo, mi hermano Lázaro ha muerto. And she tells Jesus, you were late, Lazarus, my brother is dead. En el verso 23, In verse 23, en el 22, perdón, in 22 verse, Jesucristo le dice, Jesus tells her, Él va a vivir. he shall live again. Jesús está hablando lenguaje del Espíritu. Jesus is speaking the language of the Spirit. Marta no lo está entendiendo. Martha does not understand. En el verso 23 ella le In dice, verse 23, she tells him, yo sé que Él va a resucitar algún día. I know that he shall be risen again one day. Pero en el verso 25, But in verse 25, Jesucristo le dice, Jesus tells her, hablando el lenguaje del Espíritu, speaking in the language of the Spirit, no es en el día postrero, it's not in the latter day, es que la resurrección soy yo. is that I am the Y yo resurrection. estoy aquí And ahora. I am here now. Praise the Lord. Cuando hablamos el lenguaje del Espíritu, el lenguaje del cielo, When we speak the language of the Spirit, the language of heaven, tenemos sentido del tiempo en Dios. we have the sense of the timing of God. Cuando no hablamos el lenguaje del Espíritu, se te pasa el tiempo. When you don't speak the language of heaven, you miss out. Dios te está diciendo, es ahora que te quiero bendecir. God is speaking to you saying, it is Es now ahora that que he quiero wants hacer algo con tu It is vida. now that he Es wants to do ahora que te something. quiero usar. It is now that Es I ahora will use que you. voy a cumplir la palabra It is now that profética. I will fulfill the word in your Y life. tú me sigues diciendo, And you continue to tell no me, estoy lista. I am not ready. Es más tarde. It's later Es on. cuando arregle mis problemas. I gotta fix some Es issues. cuando Dios cambia a mi marido. It's when God changes Es my cuando husband. Dios cambia a mi esposo. It's when God changes my wife. O mi esposa. Or my O husband. mis hijos. Or my children. O cuando yo le pueda comunicar a la gente en mi trabajo suavemente para que no se asusten que ahora yo soy cristiano. Or when I can slowly tell people that now I'm Christian at work. Pero el asunto es But the issue is que no estás hablando el lenguaje del that Espíritu. you're not speaking the language of heaven. Las cosas en Dios tienen un tiempo. The things in Christ have a El timing. tiempo habla de estaciones, The timing talks about stations, de seasons, seasons, y un tiempo que es señalado. and a time that's signaled. Los griegos tenían dos palabras para hablar de tiempo: The Greeks had two words speaking about times, cronos chronos y hablan de kairos. and kairos. Kairos quiere decir el momento correcto, oportuno, perfecto y preciso. Kairos means the perfect, exact time. Y en Eclesiastés capítulo 3, el sabio Salomón, And the wisdom of Solomon in his book, Ecclesiastes, Eclesiastes chapter 3, chapter 3, dijo que todo tenía su tiempo. everything has its time. Y como iglesia del Señor And like the church of God, y como individuos, and like an individual, tú tienes un tiempo señalado por we Dios. have a time, a season Y signaled tú by y yo God. tenemos que estar listos para cuando ese momento nos llegue. You and I must be ready for when that time comes. Tú te preparas hablando el idioma y el lenguaje del Espíritu. You get prepared by speaking the language of the Spirit. Que puedas entender cuando Dios te habla que Él te está hablando. That you may understand that when He speaks, it's Him who's speaking. Como personas individuales, Like individuals, Dios tiene un trato con nosotros. God has a certain treatment with Y tú us. no puedes perder tu temporada. You cannot
first season, unidos como un pueblo, together as one people, Dios también tiene un plan para He also nosotros. has a plan for us. Por cuanto hemos nacido de nuevo, Because as we've been born again, tenemos el lenguaje del we Espíritu. have the language of the Spirit. Ok. Hablamos de cuál era. We speak about what it was. Y ahora tú me dices, pero ¿y cómo yo lo aprendo? And then you may ask, so how do I learn this language? Los lingüistas dicen, the linguists, Linguists say que tú aprendes un idioma en 5 pasos. that you learn a language in 5 steps. Oye bien. Listen carefully now. Número 1, Number 1, tienes que conocer cuál es tu estilo de aprender. you need to know what is your style of learning. Unos aprenden por repetición. Some learn by repetition. Se le repite, se le repite, se le repite y van aprendiendo. You repeat, and you memorize, and you learn. Hay gente que aprende por repetición. People that learn by repetition. Esto es lo que dicen los lingüistas. This is what linguists say. Sabes que el Salmo 1, 2 te dice, Psalms 1 verse 2 tells us, en la ley del Señor in the law of the Lord está mi deleite, is my delight. y en su ley And in His law, yo medito de día y de noche. I meditate on it day and night. Los lingüistas lo dijeron, pero la palabra ya lo había señalado. See, linguist has taught it, but the word had already signaled it out. La segunda forma Second form, es que escuches a un nativo, that you may listen to a native, to a native una persona que hable el idioma a perfección, that speaks the language at perfection, para que tú lo puedas aprender. so you may learn it that way. Tú quieres aprender el lenguaje del Espíritu, You want to learn the word of the Spirit? anda con gente que hable el idioma del Espíritu. Speak and associate with people that speak the language of the Spirit. Tú quieres crecer en Dios, You want to grow in God. comunícate y comparte con gente que tiene la visión de Dios. Communicate and share with people that have the vision of the Tú Lord. lo has escuchado muchas veces. You have heard it many times Tú quieres before. ser un águila. You want to be an eagle. Deja de estar compartiendo con las ratas. Don't hang out with rats. Porque últimamente Because ultimately, vas a terminar comiendo queso como ellos. because you're going to be eating little cheese like the Nunca rat. aprenderás a comer el manjar espiritual que Dios tiene para tu vida. You shall never be able to eat the feast that God has for your life. Dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. The Bible says that bad associations corrupt good habits. Good habits. Y eso es un dicho común, un refrán común. Yeah, and it's a known saying. A popular saying. Y confirma lo que la palabra te dice. And confirms what the Bible Tú says. quieres aprender el lenguaje del Espíritu. You know, you want to learn the language of the Spirit. Tú quieres estar rodeado de cosas que tienen que ver con Dios y cosas que de verdad tienen peso y valor en tu vida. You want to be surrounded by the things of God and those things that actually really have weight in your life. Rodéate de gente que hable el idioma del Espíritu. Surround yourself with those that speak of the Spirit, the things No, of the no Spirit. quiero que me malinterpretas. Now don't interrupt, don't misinterpret Malinterpretes, me. perdón. No es que yo te estoy diciendo abandona la gente que no conoce a Dios, tus amistades. No, porque tú y yo tenemos que ser siempre luz en medio de las I'm not tinieblas. saying to abandon your friendships and your family that don't serve God. We need to be light within the darkness. Pero cuando ellos comiencen a hablar el idioma, que es el idioma del mundo, de la corrupción, de la negatividad, de los problemas, de las maldiciones, de la fornicación, y perdóname, del pecado, del adulterio, de la suciedad, de la basura, tú comienzas a hablar el lenguaje del Espíritu. You start speaking the things of the Spirit. El que es nacido del Espíritu, su naturaleza ha cambiado. Those that are really born of the Spirit, their nature has changed. No son chameleons, no son camaleones que cambian de acuerdo en el ambiente en que estén. We are not chameleons that we change according to the atmosphere we find ourselves in. En Dios eres quien eres o no eres. In God, you are who you are or you're not. Oh, hermana, eso está como medio fuerte. Oh, my sister, that's kind of strong. ¿Qué pasó cuando Jesús entró al templo? What happened when Jesus entered the temple? Y entra para adorar el nombre del And he Señor. wanted to go to worship the Lord. Y encuentra un montón de vendedores y buscones utilizando la casa del Señor para ganar dinero y hacer ganancias deshonestas. And while he found us a bunch of people buying and selling stuff in the temple and making personal profit, Dice que tomó un látigo. he says that he took a whip. No fue un palito. Yeah, it wasn't a stick. Tomó un He látigo. took a whip. Y comenzó y desbarató todas las He mesas. started turning over tables Y and le breaking dijo stuff. que eran unos
diciendo, ni ojera, ni chorro de cabezones, diciendo, mi casa es una casa de oración y ustedes las han convertido en una cueva de ladrones. And he declared that this is a house of prayer and you have turned it into a den of thieves. Hablando lenguaje del He Espíritu. was speaking the language of heaven. En los días en que nosotros vivimos como iglesia, In the days that we're living as a si church, vamos a hablar un mismo idioma, we're going to speak the same tú language. y yo tenemos que decidirnos qué es lo que creemos. We need to decide what exactly we believe. ¿Qué es lo que tú crees? What is it that you believe? Porque están tantas cosas saliendo hoy en día Because nowadays there's so many things coming out, que ya no se sabe la gente qué creer. and people don't even know what La to gente, believe la gente no anymore. sabe qué creer. Y tenemos a los cristianos So we have Christians diciendo, saying, a lo mejor es verdad, they say, oh, maybe it could be true. a lo mejor es bueno, It's probably okay. porque Dios ama a todo el mundo. Because God knows everybody. No hay ninguna confusión, mi gente. There is no confusion, my people. Métete en el lenguaje del Get Espíritu. into the language of heaven, the language of the Spirit. ¿Qué es lo que dice la Hear palabra? what the Word of God says. Tú eres más misericordioso que Dios. Are you more merciful than Yo God? soy más misericordiosa que Dios. Can I be more merciful than ¿Tú eres God? mejor que Dios? Are you better than ¿Soy yo God? mejor que Am Dios? I better than God? Ay, nunca, dice la hermana. Never. ¿Y por qué tú quieres acomodar a todo el mundo para que todo el mundo se sienta bien? So whether you want to accommodate everyone so everyone feels good, ¿A quién tú llamas amigos? who do you call friend? A la gente que siempre te está dando palmadas. And people that always slap you in the back, slap Gente you in que the back, siempre te hace sentir cómoda y cómodo. people that always make you feel comfortable. Que si usas 100 zapatos nuevos en una semana, las 100 veces te dicen, you got new shoes, you look great. Hey, Facebook. Y estás buscando por las tardes who liked it, porque si no they like it, oh my God, they didn't like it. And if you're looking all the time on Facebook to see who likes it, you're like, oh, upset. Oh my God, they didn't like it. Un verdadero amigo A real friend es aquel que te saca de tu lugar de confort, that takes you out of your comfort zone. porque Jesús es el mejor amigo. Because Jesus is your best Y friend. diariamente me confronta con la realidad de mi vida. And daily he confronts me with reality of life. Todos los días me dice que me ama, Every day he tells me he loves me. pero cuando hago algo mal, But when I do something me wrong, aprieta el botón que me ha puesto aquí en el corazón de and mi I find that hand in my espíritu heart, he'll y squeeze it. hace And he presses it. y se metiste la pata. So you put you, whatever. Stuck your leg, put your foot in your mouth, That's it. You put your foot in your mouth. mouth. Aleluya. Hallelujah. Rodéate de gente que hable el idioma del Espíritu. Surround yourself with people that speak the language Y of the no Spirit. solamente que lo hablen, sino que lo vivan. But not only speak it, that we may live Que it. lo vivan. Live it. Bendito sea el nombre del Señor. In the name of the Lord. Tienes que definirte qué es lo que crees y quién eres. You need to define who you are and what you believe. Qué terrible es que nosotros le decimos a nuestros niños pequeños, chicos, no te dejes llevar por el otro. We tell our kids, it's funny how we tell our kids, don't be influenced by other Y kids. nosotros ya viejos, adultos y grandes, siempre nos dejamos llevar por la presión de los demás. And we're being adults and we're always falling into the pressures of others. Sí, porque si los medios comunican algo, Because of the media communicates something. nosotros hemos aprendido a través de la palabra que eso no va con la palabra del And Señor. we learn to discern what things don't go with the Word of God. Pero nos encontramos, And then we find, well, maybe. oh, you know, maybe. En Dios no hay maybes. In God, there is no maybes. Dios es claro. God is clear. Dios es específico. God is specific. Y nos deja una palabra And He left us the Word que está llena del lenguaje del Espíritu. that is full of the language Y of no the tan Spirit. solamente te dejó la Not palabra, only He left us the no Word, dice que te dejó el Espíritu Santo, He left you the Holy el Spirit, cual Él dijo, in what He said, te enseñaría todas las cosas. and shall teach you all things. Bendito el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. La segunda forma, aprendes el lenguaje cuando lo pronuncias. When you learn the language, when you pronounce it, Tienes que abrir tu boca y you hablarlo. need to open your mouth and speak it. Dios hablando a Josué le dijo God spoke to Joshua and told en him, el capítulo 1, verso 8, chapter 1, verse 8, ¿verdad? Que no se aparte nunca de tu boca procure that the word shall never depart from your mouth, y que vas a meditar en mis palabras de día y de and that you noche. shall meditate in it day and night. La tercera cosa, The
third thing. Dice que cuando quieres aprender un And lenguaje, when you want to learn a language, préstale atención a la gramática. pay attention to the grammar. El grammar es el orden en que las palabras están puestas. Grammar is the order that words are placed. Tú no dices, You do not say, a la casa voy. to the house I go. Tú dices, voy para la casa. You say, I'm going to the house. Eso es gramática correcta. That's correct grammar. Proverbios capítulo 4. Proverbs chapter 4. Búsquelo, pastor. Proverbs chapter 4. Si estamos hablando del lenguaje del espíritu, yo te tengo que dar palabra. We're talking about the language, I gotta give you the word. Yo te puedo decir muchas cosas bonitas, pero si lo que yo te estoy diciendo no está en la palabra, solamente son palabras bonitas. I can tell you a lot of pretty things, but if it's not in the word, it's just pretty things. Proverbios capítulo 4. Proverbs chapter 4, Mira lo que dice el verso 20 y el 21. verse 20 and 21. Hijo mío, presta atención a mis palabras. My son, pay attention to what I say. Inclina tus oídos a mis razones. Listen closely to my reason. Que no se aparte de tus ojos Do not let it out of your y sight, guárdalas en medio de tu corazón. and keep it within your heart. Paso número 4. Step number 4. ¿Quieres aprender un lenguaje nuevo? You want to learn a new El language. lingüista dice, The linguists say, memorízate 30 palabras nuevas y frases todos los días. memorize 30 new words or phrases a day. Y en 90 días And in 90 days, habrás aprendido 80% de ese lenguaje. you will learn 80% of that language. That's powerful. That's powerful, boy. Si te memorizas 30 palabras o frases combinación, If you learn 30 words or phrases a day, en 90 días in 90 days, ya tú te habrás memorizado 80% de ese you'll idioma. memorize 80% of that language. ¿Sabe lo que dice el Señor en Colosenses capítulo 3, verso 16? Pablo hablándole a los colosenses. Colossians 3:16 tells us Que la palabra de Dios habite en abundancia dentro de tu boca. that the word of God should live in abundance inside of our mouths. Dice Deuteronomio, Deuteronomy capítulo 6, Deuteronomy chapter del 6, 4 al 9. 4 to 9. Coge las palabras, oye bien, Listen, take the words átalas a tu frente, and then you may tie them to your forehead. enséñaselas a tus hijos Show them to your children y habla de ellas a donde quiera que tú and vayas. speak about them wherever you may go. Paso número 5. Fifth step, Dice que para aprender el idioma to learn the language, tienes que aprenderte el alfabeto. you need to learn their alphabet. ¿Saben lo que dice segunda de Timoteo capítulo 4 verso 2? 2 Timothy 4 verse 3 tells Pablo us, hablando a Timoteo le dijo, Paul speaking to Timothy tells him, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. preach the word on time and out of time. En otras palabras, practica el alfabeto que te he In dado. other words, speak the alphabets that I have ¿Cuál es el given you. alfabeto del What Espíritu? is the alphabet of the Spirit? Cristo, Christ, Jesús, Jesus, salvación, salvation, pecado, sin, sanidad, healing, liberación, regeneration, sí, regeneración, liberación, liberation, nueva criatura, new life, amor, love, gozo, joy, fruto, fruit, pecado, sin, liberación, liberation, santidad. holiness. Palabras que hablan de la vida del Espíritu. Words that speak of the life in the Spirit. Yo voy a terminar diciéndote esto. And I want to finish telling you this. Se encontraba Jesús Jesus found hablando his a la son gente en Juan capítulo 10. in John chapter 10. Y en el verso 27 él dijo, And in verse 27 he said, mis ovejas oyen mi voz my sheep hear my voice, y yo las conozco a ellas and I know them, y ellas a mí me siguen. and they follow me. Si tú no conoces el lenguaje del Espíritu, If you do not learn or know the language of the Spirit, no vas a saber cuándo es Dios el que te está hablando. you'll never know when it is really God who's speaking to you. Y tienes que tener mucho You cuidado, have to be really careful, porque la vida está llena de voces. because life is full of voices. Hay voces de los intelectuales. There's the voice of the intellectuals. Hay voces del mundo que nos rodea. There's voices of the world that surrounds us. Hay voces de parte de tu familia. There's voices of family members. Hay voces que te hablan de parte de tu There's amistad. voices of those that are in friendship. Y hay otras voces que están metidas dentro de tu cabeza de parte de tus emociones que cada rato te And there's hablan. the voices you have within you, part of your emotions. Pero Jesús dijo que las que son la gente que son ovejas de Él, But Jesus
Jesus says, those that are really my sheep conocen el lenguaje de Dios. know the language of God. Y dice, no puedes seguirle si no le And conoces. you cannot follow unless you know him. Yo tengo que mirar Juan capítulo 10 I need to go to John chapter 10 y yo tengo que mirar en el verso 4 and in verse 4, y en el verso 5. verse 4 and 5. Y Jesús vino y le dijo, cuando saca todas las ovejas que son suyas, él va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Oye esto. Pero si viene un desconocido, ay, 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 tú tienes gente desconocida en tu vida espiritual que tratan de hablarle a tu vida constantemente. Amen. And when he was born out, all his own sheep ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away because they do not recognize that stranger's voice. Jesús advirtió que iban a venir gente extraña a hablar a tu vida. Jesus warned us that strangers will come speaking into our lives. ¿Qué tú haces yendo a esa iglesia? What are you doing going to that church? Tú estás perdiendo el tiempo. You're wasting your time. Eso es religión. That's religion, Dios man. ama a todo el mundo. They take everybody. Él es bueno. Just, he loves Él everybody. no va a He mandar a nadie al infierno. won't send anyone to hell. No te preocupes. Don't worry about it. Si Dios no se mete con nadie. God doesn't get involved in people's Él no se lives. mete en esos asuntos. He doesn't get into those issues. ¿Y qué muchas cosas te dicen esas voces? How many things those voices say ¿Para qué vas a ir? are you going to go for? Y el día que tienen coraje contigo, And the day they're angry with you si tú no has cambiado nada, and they ridicule you, you haven't changed at all. si tú siempre eres el mismo, eres la misma, You're always going to be the same. donde quiera que vayas no vas a prosperar. Wherever you go, you won't prosper. Quédate aquí con nosotros, te entendemos, nosotros somos tus padres. Stay here. You're my boy, man. We understand you. I know, I love the phrase, my boys. My boys. El boy que yo tengo fue el que salió de aquí, que se llama Gabriel. Nobody else is my My boy. boy is getting you. That's my son. Porque lo empujé, lo paré. So I pushed him out. Hey, vivimos en un momento que la gente vive salvando su propia vida. We live in a time people are trying to save themselves. Tú quieres conocer who's your boy. You really want to know who your boy is? Jesús de Nazaret, que dio su vida por ti. Jesus of Nazareth, who gave his life for Y you. que está ahí lado a mano contigo y no te va a dejar, no importa cuántas metidas de patadas hagamos. He's there side by side with you, no matter how many times you put a foot up here. Okay, I like that translation. Anyway. Cuando aprendes el lenguaje de Dios, When you learn the language of the Lord, no te dejes mover por otras cosas. don't be moved by other En things. Efesios capítulo 4, verso 14, Pablo hablando dijo, Ephesians chapter 4 tells us, no seas un niño, no seas una niña, don't be a child, que eres sacudido por las olas. that you are shaken by the waves. Y donde quiera que el viento sopla, para donde te tire, ahí tú caes. And wherever the wind blows, wherever you're thrown, that's where you land. Pero dice, el viento que sopla de cuanta doctrina, enseñanza aparece. And it even says the wind blowing of different doctrines that are being taught. Dice enseñanza de que son inventadas por la astucia de los hombres. And it even says teachings that are created by the wisdom of the man. Of the man, perfecto. Y dice que lo que hacen es usar artimañas engañosas. And what they do is use Deceiving. deceiving things. Deceiving things. Nunca te pido a ti que creas una palabra de la que yo te digo. I never ask you to believe the word that I say. Si tú no eres un niño y una niña If you're not a child y estás creciendo en Dios, and you're growing in the Lord, tú escuchas lo que yo te digo, you listen to what I tú say, te vas a tu and casa you go home y tú buscas tu palabra and you look yourself for the word y tú confrontas lo que yo te he dicho con lo que la palabra del Señor te and enseña. confront whatever anyone teaches with Y the word of así God. nadie te va a engañar And that no one shall trick you. y aprenderás a hablar el lenguaje del And you Espíritu. will learn the language of the Spirit. En esta congregación In this congregation, tenemos dos metas: we have two goals: desarrollar a gente to develop people que alcancen el propósito
cual Dios los ha puesto sobre esta that they may tierra. reach the purpose in their life that God has put them on earth for. Y eso habla de relación. And that speaks of relationship. Las circunstancias no son lo que moldean tu vida. Your circumstances is not what molds your life. Tú eres moldeada, yo soy moldeada por la gente que yo conozco en la vida. You are molded by those people that surround you in life. Todo en la vida, decía el gran apóstol Banner. Apostle Bonner in Atlanta says in a teaching, Todos nosotros en la vida everything for us in life somos moldeados a través de relaciones. are molded through relationships. Por eso que la palabra de Dios dice That's why the Word of God teaches and says, que para ser salvo necesitas una relación con Jesús. to be saved, you need a relationship with Jesus. La Biblia dice que para crecer y aprender el idioma del Espíritu The Bible says to grow and learn the language of the Spirit, necesitas una relación con el Espíritu. you need a relationship with that Spirit. Lo que te cambia a ti en la vida no son las cosas que a ti te pasan, What changes you in life is not the things that happen to es you, la gente que tú conoces. it's the people that you know and are in relationship with. Algunas llegan para quedarse, Some come and stay, otras llegan para irse. and some stay for a while and leave. Pero todas cuando se van But everyone, when they leave o se quedan, or they stay, han sembrado algo en tu vida. have put a seed in your life. Dios no es la diferencia. Dios no es la diferencia. God is not the difference. Él ha llegado a tu vida He has come into your life para tener una relación contigo. that you may have a relationship with you. Dios quiere hablar He contigo wants to speak to you. y quiere enseñarte un nuevo He idioma. wants to show you a new language. A medida que tú hables el idioma, To the measure that you speak this language, tu vida va a ser your transformada. life shall be transformed. Nadie aprende idiomas Nobody learns a language a menos que no sea humilde para ser enseñado. that he may be humble to be taught. Óyete eso. Listen to that. La humildad te lleva a aprender. Humbleness takes you to learn. Si no eres humilde If you're not humble, y cada vez que la palabra te quiere enseñar and algo, every time the word wants to teach you tú something, haces, and you go, cambias la página. and you change the page, Porque te está dando y me está dando donde más no because it's puede. hitting you, it's confronting you. Nunca hablarás el idioma del You shall Espíritu. never speak the language of heaven. Tarde o temprano tienes que llegar a un punto en tu vida. Sooner or later, you gotta get to a point in Y your yo life, lo tengo que llegar and también. I have to get there also. Donde yo me defina y decida hablar el lenguaje del Espíritu. I define myself and speak the language of the Spirit. Alguien una vez escribió y dijo, Once someone wrote and said, si una persona te hablase a ti if someone speaks to you de la misma forma en que tú a veces te hablas a ti mismo, in the same way you speak to yourself, ¿se lo permitirías? would you allow that? Cuando te miras y te insultas, When you look at yourself and you insult yourself, dices que no vas a cambiar, que para qué voy a volver a la iglesia, you tell yourself, why you go back to church? I'm never going to change. 3 meses te vemos y 3 meses te desapareces, You y disappear vuelves. for 3 months and come back. Si sigues haciendo lo mismo, If you keep on doing the same thing over and over again, ¿cómo vas a tener resultados diferentes? how will you get different results? Stop babbling y habla el lenguaje del Espíritu. Stop babbling and speak the language of the Spirit. Dios te bendiga. God bless you. Let's stand up. If you're still with us, it's because God ministered this word to you personally. It was not a coincidence. I'm going to ask you to take a bold step of faith and call us. Pastor Abe, myself, Life Mission World Outreach Center is here to serve. So give us a call at 732-910-4775 if we could assist you in any need, including the call to salvation. God bless you. We love you. Amen.